Buenos días, estamos en otro domingo de Conversa en Cuarentena para conversar esta vez con Felipe González y Bernardita Pérez, dos abogados con los que vamos a hablar sobre protección de datos, particularmente a raíz de iniciativas como sitios web y aplicaciones que hay en diversos lugares de Colombia para hacer seguimiento e implementar medidas con respecto a la crisis del coronavirus. Bernardita es una reconocida constitucionalista, docente de la Universidad de Antioquia, y Felipe González es experto en protección de datos con una maestría en telecomunicaciones y hace parte de un bufete de abogados que se llama Estudio Naranja, en el que pues, se especializan en economías creativas y en protección de datos. Buenos días a todos, buenos días Pascual. Buenos días a Bernardita, a Felipe. Pues yo creo que hablamos aquí un rato de tecnología, vale la pena, porque hablamos aquí hace un tiempo con un amigo que vive en Corea del Sur y uno de los temas claves era cómo la tecnología en Corea del Sur había ayudado a controlar el virus y la pandemia de alguna manera, y sabemos que en Medellín también la administración ha comenzado a hablar de ese tema, de la tecnología como gran aliado en esa batalla, como les gusta decir a la administración, contra el coronavirus. Se han despertado entonces algunas preguntas sobre esa plataforma Medellín Me Cuida y vamos a hablar específicamente de algunas de esas preguntas. Yo quería empezar por un poco antecedentes en Colombia con este tipo de discusiones, con este tipo de discusiones legales a partir de esta captura de datos. Para nosotros creo que es un asunto nuevo, nosotros estamos acostumbrados a hablar de los derechos a la vida, de los derechos a la educación, y este parece ser un derecho por allá de tercera generación. Hablemos un poco entonces de antecedentes en Colombia que hayan presentado dificultades con este tema y que nos den una idea de cómo estamos parados legalmente frente a él. No sé, Bernardita, si querés empezar, o Felipe, el que quiera. Yo quisiera que empezara Felipe, que es más experto en el tema puntual. Yo creo que yo trabajo más la teoría general de los derechos. Ok, perfecto. No, a ver, Pascual, en Colombia, digamos que la regulación inició de una forma muy incipiente con la Constitución del 91. Artículos 15 y 20, cuando empezaron a hablar del acceso a la información, de que cómo se podía compartir la información, pero de una forma muy tímida. Entonces, digamos que los primeros... Eso fue casi que hasta el 2008, o sea, del 91 al 2008, 18 años, fue un tema que se vino a desarrollar eminentemente, o sea, de una forma jurisprudencial, toda la jurisprudencia de la Corte, entonces fue muy teso para que la gente inicialmente entendiera que una cosa era la protección de datos, que si bien es cierto estaba relacionado con la privacidad, con el derecho a la intimidad, con el derecho a la imagen, es un derecho completamente autónomo. Y pues también se puede ver como una ventaja que haya tenido todo ese desarrollo jurisprudencial antes de una regulación. La primera regulación se dio en el 2008, pero fue una regulación sectorial, porque si se acuerdan era la ley de habeas data, pero del dato financiero y crediticio. Entonces es una ley estatutaria, fue la primera que se dio en Colombia, pero era una ley sectorial. Y tuvieron que pasar 4 años más hasta el 2012, o pues un par de decretos reglamentarios ahí de la 1266, pero hasta el 2012 se expide la 1581, es donde toma bastante fuerza y la gente se empieza a tomar en serio el cuento de los datos personales. Y esta ley sí es una ley estatutaria general para todo el uso de los datos personales, que es lo que nos importa pues como para la conversación de hoy. Tuvimos entonces 20 años largos desde la Constitución del 91 hasta una ley que hablara de todo el derecho. Sí. Bernardita, en el tema jurisprudencial, si nos contás un poco qué ha dicho la Corte o incluso cómo ves vos desde el tema constitucional ya este derecho y las protecciones que se le han dado. Un asunto que es crucial en un proyecto político liberal, democrático, plural, que salvaguarde derechos ciudadanos, es el derecho a la privacidad de las personas. Esto es fundamental. Toda la concepción del Estado moderno está fundada en ese pilar. Los ciudadanos tenemos una vida pública y tenemos una vida privada que podemos resguardar hasta el ámbito que queramos hacerlo.
y el Estado lo protege porque primero soy ciudadano y luego hago parte del Estado. Como muy bien lo dice Felipe, la Constitución del 91, de manera inédita en nuestra historia política. Y es que la Constitución del 91 es el único acto político de la historia constitucional de Colombia, que va a cumplir 200 años el año entrante con la Constitución de Cúcuta. Es el único hecho histórico donde participó la ciudadanía activamente para dictar una constitución. Esa es la razón por la que en esa constitución aparezcan los derechos fundamentales de los ciudadanos, y el derecho a la privacidad es fundamental. Y ese derecho a la privacidad tiene como un lado opuesto que es muy importante: la obligatoriedad del Estado al respetar los datos, a protegerlos. Por eso esa famosa palabra de habeas data significa un poco como tengo el dato, pero no lo maluso, lo debo proteger, lo debo cuidar, puedo tener el dato. Entonces yo creo que en este tema del que vamos a hablar hoy, la gran pregunta es, ¿qué datos puede tener el Estado sobre mí y qué datos puede usar? Y en esta catastrófica, distópica, absolutamente anómala circunstancia como tenemos con una pandemia. Ahí es que la tenemos difícil y creo que ese es nuestro tema. Entonces, aquí no hay doctrina de corte, aquí no hay jurisprudencia, aquí no hay leyes. Estamos en una situación que voy a usar un vocablo que usan los etnólogos y los sociólogos, que se llama hecho social total. Un hecho que conmociona sistémicamente a una sociedad en la que nada de lo que tiene la sociedad construido es suficiente para dar respuesta a la crisis. Yo quisiera quizás jugar el papel del ego, que no es simulado, pues ustedes tres son abogados, yo soy el único que no soy abogado, y en ese recuento que hacía Felipe, pues llamaba la atención también de que no necesariamente, ha sido un proceso lento, unos 20 años, la gente entiende muy bien qué son sus datos, ¿no? Y porque hay datos de muchos tipos, y creo que es importante que sepamos, no es lo mismo un dato público, un dato privado, a un dato sensible, que son sobre todo los que nos interesa en términos de estas plataformas y de la salud, ¿no? Como que nos explicaras mejor en qué consisten esos datos. Claro que sí. La ley tiene una clasificación, la que acabas de mencionar, y define, pero la definición es muy por referencia a la 1581, te refiere a la 1266. Dice, es el dato público es el que no es privado, semiprivado ni sensible. ¿Cierto? Pues prácticamente no te está diciendo nada. Te dice que no es público, pero te trae una especie de ejemplos que también te dejan como en cierta ambigüedad. Te dice, bueno, son los datos relacionados con la profesión y el oficio, los datos relacionados con el estado civil de las personas, los datos que se encuentren en sentencias judiciales que no estén sometidas a reserva, etc. Pero entonces, más que un blanco y negro o una clasificación adecuada o exhaustiva de lo que es un dato público, yo creo que nos tenemos que ir en cada caso si el dato es público o privado, más por la finalidad que se persiga. Entonces, ya dijimos qué es lo que no es público, nos dan unos ejemplos, y luego me dice, el privado es el que no es ni público ni semiprivado, y es el que le interesa solo a la persona, ¿ok? El que le interesa su protección y que los demás no tengan acceso. Entonces, digamos, el nombre puede ser un dato privado para ciertos fines, pero también puede ser un dato público porque está relacionado con mi profesión como comerciante, por ejemplo. ¿Okay? Los datos semiprivados son esos que le interesan no solo a la persona, al titular del dato, sino a un grupo determinado de la sociedad. Y el ejemplo más claro son los datos relacionados con la información financiera, crediticia y de cumplimiento de sus obligaciones, que a partir de eso es que se expide la 1266, la del dato financiero. Entonces no me interesa solo a mí, sino que le interesa también a los bancos para poder democratizar los créditos. Okay, ellos tienen que saber cuál es mi comportamiento, pero no pueden utilizar esos datos para crear bases de datos
con información exclusivamente negativa, no, me interesa es todo, si pago bien, si pago mal, por qué pago, cada cuánto pago, o por qué pago mal, o por qué pago bien, no es solo pago mal una vez, entonces ya entra a formar parte de una base de datos negativa, ¿no? Y los datos sensibles son una categoría de datos privados, pero que tienen una connotación especial porque afectan la intimidad del titular, o si son mal utilizados, pueden dar lugar a su discriminación. Entonces, mira que volvemos nuevamente con que el dato público no es solo público porque esté relacionado con la actividad o con la profesión de la persona. Hay datos que en principio podrían ser públicos, pero que si son mal utilizados cambian a este otro lado y se convierten en datos sensibles. Entonces, no sé, una dirección física podría ser un dato privado común, ¿ok? Pero si yo utilizo las direcciones físicas de todas estas personas para establecer en ese sector no prestamos servicios, o en ese sector, o las personas de este sector son conflictivas, cosas así, ya estamos cambiando esa categoría de dato privado común y la estamos convirtiendo en un dato sensible. Es más o menos eso. Entonces el llamado ahí no es a encasillarnos preliminarmente si el dato es público, privado, común o privado sensible, sino es cómo lo vamos a utilizar, para qué finalidades lo vamos a utilizar, y ahí es donde podemos determinar, ¿esto es sensible o es privado? Y ahí es donde entra a jugar un papel muy importante el tema de la autorización, porque la autorización del dato sensible es una autorización calificada, mientras que la otra es una autorización que también se requiere, pero es un poco más flexible. Creo que nos queda claro aquí, Alfonso, que independientemente de estas definiciones, aquí lo sensible es el uso. Y un dato que parece muy común y que puede parecer irrelevante y muy público, al ser utilizado por una autoridad, puede convertirse en un tema sensible y en un dato que uno preferiría otro tipo de usos. Total. Podemos volver, yo creo, a lo general, a lo que dice Bernardita, como un hecho social total, donde no hay jurisprudencia, no hay ley y rigen unos decretos, una lluvia de decretos que nos sepulta y no sabemos muy bien de qué se trata, pero me preocupa eso, Bernardita, porque de alguna manera me estás diciendo la Constitución está medio suspendida y yo creo que los mandatarios están felices pensando que eso es cierto y que ellos, por estar enfrentando la pandemia, tienen posibilidades no solamente de restringir, sino que casi de cortar cierto tipo de libertades. Así es, y yo creo que ese es el punto en el que hay que centrar la atención y marcar el acento y no distraernos. Estamos frente a un estado de excepción. Nadie discutiría hoy que no tenemos una pandemia, que no tenemos que estar confinados, porque hoy no hemos encontrado otro remedio. Esa es una de las primeras paradojas de nuestra existencia. Como lo dice Felipe, tanta tecnología, tanta modernidad, tantos conocimientos que hemos tenido. Miren el estado del arte, de las tecnologías, de toda la técnica en general, y sin embargo la solución que tenemos hoy para una pandemia es la misma que existía hace 2000 años. No ha cambiado. Confinarnos. Ese confinamiento que se produce por un hecho, como lo dijimos, un hecho total, obliga necesariamente a que nuestros derechos se modulen y cambien. Y entonces dejamos de participar, dejamos de opinar en la vida pública, que esto es un asunto muy importante. Tenemos un estado de excepción decretado por el gobierno en el que los ciudadanos no hemos podido participar. El Congreso no se ha podido reunir a deliberar para discutirlo. Cuando uno enseña el derecho constitucional, no, se decreta un estado de excepción, pero hay controles. Hoy no tenemos ninguno. Tenemos el control de la Corte Constitucional, pero quiero darles como la regular noticia de que a ese control es muy difícil acceder. Primero porque uno como ciudadano tiene que estar enterado qué día publican allá un aviso y dan 6 días para que los ciudadanos participemos. Vencidos esos 6 días, no importa tu participación. Entonces, el ciudadano no tiene voz hoy frente a lo público. Esa es una gran dificultad. Y esto en regímenes muy autoritarios, como es el nuestro, eso no lo podemos desconocer, las autoridades aprovechan y han aprovechado. De hecho, nos han puesto en el mundo, y vamos a seguir hablando de esto,
el ejemplo de Corea del Sur como un modelo maravilloso de control del coronavirus, pero no nos han puesto el modelo de Suecia o de Islandia, sino el de Corea del Sur. ¿Qué hizo? ¿Y qué es lo que hace? Un modelo autoritario que vigila hasta el pensamiento del ciudadano, porque ya nos controlan los chats. Pues allí controlan hasta los chats. Y no el modelo de Suecia, donde el Estado tomó otro comportamiento. Entonces estamos hipervigilados, hipercontrolados y no podemos participar en lo público. Eso es lo primero que quería decir. Y un estado de excepción con una inflación normativa que se los quiero decir. Me he esforzado en leer la mayoría de los decretos y no he podido acabar. Es imposible. Estamos sepultados por decretos. No sé si nos centramos un segundo y miramos la plataforma, lo que nos trajo aquí, las preguntas sobre esa plataforma. Y no sé en términos técnicos, pero yo no puedo todavía entender muy bien cómo la plataforma nos ha ayudado de manera eficiente, como dice la administración municipal, a luchar contra el coronavirus. Un pequeño paso de tiempo. La plataforma se abrió el 5 de abril de manera voluntaria. La gente se podía registrar o no y era simplemente para la entrega de las ayudas. El 24 de abril se hizo ya obligatorio para quien quisiera tramitar un permiso para salir, para las empresas registrar a sus trabajadores. Así que esto empezó de una manera simplemente, esto es para que podamos entregar los mercaditos, y después nos dijeron, esto es para que usted pueda salir a la calle, incluso para que pueda ir a trabajar. O sea que sin darnos cuenta dimos un salto importante. No sé qué piensa Felipe de ese salto, donde ese consentimiento ya casi que no se puede decir que es libre, porque sin él... Sí, no, es totalmente preocupante, Pascual, y yo creo que en cuanto a la plataforma uno debería dividir las cosas como en tres. Uno es el registro como tal, ¿cierto? Que ofrece bastantes problemas y si quieren ya nos ocupamos un poquito del. El otro es la operatividad de la plataforma. Y el que me parece mucho más grave es el post-COVID. ¿Qué va a pasar con esa plataforma y toda la información? Entonces, si vos te pones a pensar en cuanto al registro inicial, lo que mencionaba, listo, inicialmente era voluntario. Digamos que continuará siendo voluntario. Si vos le haces un test a la plataforma en este momento, desde el punto de vista, o sea, lo confrontás con la norma que es muy básica, la 1581 y su decreto reglamentario, no te pasa ese test. O sea, no cumple con los requisitos mínimos. No te está diciendo ahí, bueno, te dice cuáles son los datos, pero no te dice por qué esos datos son relevantes. Porque para mí es importante saber si una persona ha tenido, pues, no sé, si tiene una diálisis, si fuma, es fumador, ¿cierto? Entonces no le están suministrando suficiente información a la persona, o sea, no cumple. En materia de protección de datos, al momento de la autorización tenemos que hablar de tres figuras que son la autorización como tal, el principio de libertad, es decir, ningún dato puede ser sometido a tratamiento, salvo las excepciones legales, sin que exista una autorización que debe ser previa, expresa, informada, y no le estamos informando, no le estamos diciendo a la gente de quién es esta base de datos, o que esa base de datos es de la alcaldía de Medellín, o de todas las alcaldías en conjunto, o del área metropolitana. Pareciera que es de la alcaldía de Medellín, pero entonces un ciudadano que vive en Envigado, ¿por qué va a aceptar que sea la alcaldía de Medellín la que tome decisiones sobre sus datos, por ejemplo? Algo que es mucho más grave, digamos que siga siendo voluntaria y que me estén dando la información ahí. ¿Por qué otra persona que compone mi núcleo familiar va a dar la autorización sobre mis datos si yo no estoy de acuerdo? Entonces son cosas que nos cuestionan desde el punto, solo arrancando con la plataforma no te pasa el test, no te cumple los requisitos del deber de información, no te cumple con la finalidad específica. Ahí trataron de corregir algunos errores en esta línea de tiempo que mencionabas, Pascual. El 27, inicialmente te decía, usted al dar clic acá está aceptando las políticas, los términos y condiciones, está aceptando el manual de procedimientos y te mandaban a diferentes links. Entonces, lo que decía Bernardita, pues nosotros que somos abogados y tratamos de estar a la par con la evolución normativa de esta crisis, un ciudadano del común que se tenga que suscribir a la plataforma no va a ir a esos links a leer qué están haciendo con sus datos.
Entonces trataron de corregir un error porque en sus políticas, que pues, ya eso es otra discusión, pues son bastante deficientes las políticas de tratamiento de datos. El 27, creo que fue el 27 de abril o el 30, ya no recuerdo muy bien, sacan unos términos y condiciones tratando de convertirlos en política de tratamiento de datos para esta finalidad específica, pero tampoco le dicen con claridad qué están haciendo con esos datos. Una de las actividades que están descritas allí es la facultad que tienen ellos de geolocalizar a las personas. Entonces yo me pregunto, yo nunca me quise suscribir a la plataforma y de hecho lo hice ayer cuando, como consecuencia de la conversación que íbamos a tener, dije, pues me voy a suscribir a ver qué vamos a hacer. Cuando me iba a suscribir, resulta que ya tenía un usuario. Entonces, ¿quién creó ese usuario y por qué? ¿Cierto? Eso te cuestiona. Entonces, listo, ya tenía un usuario, luego suministro los datos y son unos datos muy simples que son los que están, no debí haberme suscrito, son los datos muy simples que están allí, pero entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque con los datos que yo estoy dando, ellos no pueden geolocalizarme. Entonces, eso me hace, pues me inquieta un poco más. Okay, cosas como el porqué del número de contrato de empresas públicas. Entonces, ¿será que, bueno, ellos dicen, pues ni siquiera lo explican, entonces creerá uno, ¿será que necesitan el número de contrato para asociarlo a una dirección física que sí sea existente? Qué bien, pero entonces, ¿qué otra información pueden extraer ellos con ese número de contratos? Están cruzando bases de datos entre entidades públicas, son cosas que no están suficientemente claras. Yo creo que la plataforma tiene una buena intención. Lo que pasa es que en el afán de ofrecer una solución y de pronto mostrarse los primeros con la solución innovadora y todo eso, olvidaron una figura muy importante en materia de protección de datos que se llama la privacidad por diseño. La privacidad por diseño lo que busca es que siempre la privacidad prime en todas las etapas de la herramienta que se vaya a utilizar, desde que se está concibiendo la idea hasta que se van a suprimir los datos, todo ese ciclo de la vida. Creo que para responderte a la pregunta me parece muy preocupante y mira que solo estamos hablando de pequeños aspectos de la primera parte que es el registro. Pareciera, Bernardita, que aparecen, además de la salud y de cuidar la vida como justificación para tomar cualquier tipo de acción, ahora está la tecnología, ¿no? Ese sueño tecnológico que nos permite hacer cualquier cosa y justifica que los mandatarios nos den mucha información sobre lo innovadores que son, pero muy poca información sobre cómo van a usar esos datos, ¿no? Sí, Alfonso, un noble sueño se puede convertir en una terrible pesadilla. No cabe la menor duda de que es así. Comparto todo lo que ha dicho Felipe sobre el tema y tengo una pregunta fundamental de ciudadana. Yo como ciudadana voy a acatar la ley, la respeto, entiendo que parece ser que las epidemias, mientras sabemos cómo curarlas, una medida es el confinamiento y parece que eso produce buen resultado. Acato la norma. ¿Por qué el Estado, que debe vigilar que yo cumpla el confinamiento y que además debe ayudarme en el estado de confinamiento, debe crear subsidios de desempleo? Voy a decir como un paréntesis, un ejemplo, en medio de ese volumen escandaloso de decretos del gobierno, en vez de crear subsidios de desempleo a quienes no pueden trabajar, como es el 48% de la clase colombiana, que es trabajadora informal y no legal y no recibe su salario, la solución para el gobierno, para los que no van a poder recibir su salario, es vaya, retire las cesantías. Vean, discúlpeme, pero parece un chiste de mal gusto. Retiran las cesantías los que tienen cesantías. Y la clase trabajadora, que es el 48% que no recibe cesantías, ¿cuál es la solución? El gran préstamo que hizo el Estado, ¿cuál va a ser la destinación? ¿Qué está haciendo con él? Prestó una cuarta parte del presupuesto nacional al BID. Pero esto lo quiero engarzar, es con esta medida. ¿Qué finalidad tiene? El fin sí justifica los medios que utiliza, sí lo va a usar para eso. ¿Qué está haciendo realmente con eso? Yo me pregunto, ¿y por qué me preguntan el número del contrato, como lo dijo Felipe, o si soy prepago o pospago?
primero, también otro chiste, la pregunta de si uno es prepago asusta. O motiva. O motiva, sí. O prejuzga. Sí, o prejuzga. Yo creo que a cualquier ciudadano que lea eso, o ciudadana mejor, nos vamos a morir de susto para llenar ese formulario. Entonces, y todas las preguntas del formulario, y como dice también Felipe, al final me dice, ¿con quién vive? ¿Con quién reside? Y entonces yo pongo un grupo de personas y cuando yo me meto a la plataforma ya aparezco ahí. ¿Y eso por cuenta de qué? Otro dio una información sobre mí que ni es veraz. Realmente, ¿para qué sirve? Yo creo que el alcalde, discúlpenme con el debido respeto para nuestro burgomaestre, está aprendiendo y está empezando, pero que no aprenda violando garantías ciudadanas y libertades. Esto no va a servir para los fines que están persiguiendo y de pronto con tanto autoritarismo estatal puede ser mal usado. Y de otro lado, esto está, Felipe, tú que eres experto en esto, a la altura de una persona casi analfabeta para diligenciar correctamente este formulario. No, creo que no. No, completamente de acuerdo. De pronto podrían ingresar la información, sí, pero volviendo un poquito a la pregunta inicial de Pascual o de Alfonso, que no recuerdo cuál de los dos la planteó, era en cuanto a la clasificación de los datos. Y al decir los datos sensibles, si bien es cierto, nos trae una definición, también nos da unos ejemplos, eran los datos relacionados con la salud, ¿ok? Y este formulario está lleno de datos relacionados con la salud. Son datos que, para su autorización, no cumplen con los requisitos. Yo le tengo que decir cuáles de esos datos son sensibles, que obviamente los que nos dedicamos a esto de una los identificamos, pero las personas del común no. Entonces, tenemos que decirle cuáles de esos datos son sensibles, cuáles son las finalidades específicas, además de lo genérico de la autorización, que tampoco le están diciendo para los que los van a utilizar, y le tienen que decir que es facultativo suministrar esos datos o no. Pero de nada me sirve eso, es facultativo suministrarlos y yo para salir a la calle sí tengo que suministrarlos. Entonces es un poco contradictorio. Facultativo, ¿querés decir es que es voluntario? Es voluntario, sí, exacto. Es voluntario. Pascual, también Aquí, hay... bueno, dale. Sí. No, yo iba a mencionar dos antecedentes que yo creo que son preocupantes. El primer antecedente es que esto inició como un asunto voluntario para entregar las ayudas. Y la primera pregunta que se hizo mucha gente desde Medellín, ¿cómo vamos? Desde gente que trabaja con temas sociales en la ciudad. Ya tenemos, la ciudad de Medellín tiene un SISBEN 4 que se trabajó durante 2 años por planeación nacional, que le costó al municipio 800 millones de pesos, que respondió el 75% de la gente de estrato 1, 2 y 3, que sabías exactamente dónde vivían, quiénes vivían, y que lo podías utilizar ya, lo tenías en la mano. Pero no, la alcaldía quiso hacer una plataforma propia. Eso me parece que ya tiene su base de sospecha. Y lo otro es que quien dirige de alguna manera esta plataforma de la administración pública trabajaba en una firma encuestadora. Trabajó en una firma encuestadora y apoyó al alcalde en su campaña, el señor Juan Felipe Olivares, y la firma se llama Gauss. Entonces, aquí también hay dudas que vienen independientemente de cuáles son los datos que se entregan, de para qué sirven, sino ciertos antecedentes que se tienen por parte de los políticos. Más que una pregunta, dos antecedentes para que yo creo que también marcan la sensibilidad del tema y ciertos riesgos. No sé si vas a preguntar algo, Alfonso. No, pues si quieren comentar algo pues con respecto a esos antecedentes que además, como dice Pascual, además montar una plataforma que ahora dicen que tienen 2 millones de datos, o sea, 2 millones de personas en este momento registradas en una situación anómala a la carrera, pues digamos, todos los riesgos de seguridad que debe tener, tampoco nos explican qué tan segura es, pues digamos, incluso siendo bien pensados, si alguien externo se roba esos datos, quedamos con los calzones abajo, sin que pase nada, ¿no? En el último año, el Marriott, no el Marriott nuestro, sino no el nuestro porque tampoco es de nosotros, pero la cadena Marriott Internacional ha sufrido 4 ataques que ha comprometido la información de millones y millones de huéspedes. Entonces, lo que decís es súper válido, Alfonso, porque ¿qué pasa si se pierde la información?
o si no se pierde, sino que llega a manos de otros partidos políticos y se quieren perpetuar. Y con eso tiene, pues, con esa caracterización que hacen de los datos, que es una de las finalidades que está en los términos y condiciones de la plataforma, los que salieron hace 8 o 15 días, pues pueden hacer maravillas. Es un Cambridge Analytica a la paisa, ¿cierto? Entonces podrían hacer muchísimas cosas. Pero entonces, con eso también, ¿quién puede estar interesado? Farmacéuticas, personas que tienen estas condiciones de salud que hay allí, aseguradoras, ¿ok? Pero ¿qué pasa si llega a los grupos ilegales? ¿Qué pasa donde en esta información donde en estas bases de datos existe información que permite identificar víctimas de la violencia o personas reinsertadas o cualquier persona en una condición que pueda generarle mayor vulnerabilidad, de la protección que le estamos o que le está ofreciendo la alcaldía? Entonces son cosas, y creo que esas son las cuestiones que acuérdate que decíamos que de pronto habían 3 puntos para cuestionarnos. Uno era el que es el registro, que desastroso desde el punto de vista legal, pero digamos que eso no nos dice si la plataforma es buena o mala, nos dice no estás cumpliendo con lo mínimo que te dice la ley y te pueden sancionar, sí. El otro es el de la operación, y que sería el tercero, que de pronto, pues, para hacerlo así en desorden, genera demasiadas inquietudes. Una de las preocupaciones del Comité de Protección de Datos de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, en este tema, que sacaron un papel blanco el 21 de abril, de las recomendaciones que decía era que no sea una elección para el ciudadano europeo, ni para el de ningún país, porque esto aplica perfectamente para nosotros, que no sea una elección la vida y la salud sobre la privacidad, no, eso tiene que ir de la mano. Y yo hubiera preferido que se hubieran demorado un par de semanas más para salir con la plataforma, porque pues si la plataforma está andando es porque puede ser buena, pero que se hable con el tema de protección de datos, que se hable con la legislación, que se hable con los intereses de los ciudadanos, porque si no va a ser desastroso. El otro aspecto que ellos resaltaban y que también está en nuestro tiempo va a estar vigente el uso de estas bases de datos que se recopilan en esta plataforma. Entonces, la alcaldía dice que durante lo que dure la crisis, pero primero tenemos que definir qué entendemos por crisis y cuándo se va a entender. Tiene que haber como unos acuerdos previos. ¿Ahí me escucharon o me perdí? Se te corta un poco, se te estuvo cortando ahí. ¿Hasta dónde alcanzamos a escuchar? No, yo... Sí. Okay. Tenemos en todo caso el contexto, pues, de lo que estabas diciendo. Tenemos el contexto de lo que estabas diciendo. Sí. Yo creo que un tema clave es el tema de permanencia, ¿no? La permanencia de esos datos y también qué pasa con ellos después, cómo se destruyen y quién sabe si se destruyeron y qué tan fácil le sacar la copia antes y guardarla para mi uso. Es que es muy complejo porque es muy difícil de controlar, ¿no? Y de hacer como un escrutinio sobre eso. Pero mira que todas las preguntas, Pascual, se las pudo haber evitado la alcaldía y todas las demás entidades del gobierno a nivel nacional que están utilizando herramientas como estas. Sea claro con las personas, dígale, tenemos este proyecto, estas son las intenciones y lo que vamos a hacer, el compromiso es este. Por crisis entendemos esto y se va a entender superada esto. Y si usted es claro con las personas, el ejemplo perfecto es Apple. ¿Quién tiene más información nuestra que Apple? Tiene nuestra huella dactilar, tiene herramientas para reconocernos facialmente y nosotros somos felices dando la información. Pero ellos en cierta medida nos atraen o nos generan esa confianza. Puede que no cumplan, pero generan esa confianza. Pero acá no se hizo ni siquiera pues, el mínimo esfuerzo para decirle su información va a estar segura con nosotros. Lo que vamos a hacer es que después de que pase la crisis, que vamos a entender que esto es superar la crisis, porque es que no podemos entender que superar la crisis es cuando haya 0 infectados, no. Esto tiene que ser algo transitorio, tiene que ser algo súper temporal. Y ahí vamos a tomar estas medidas para destruir la información y ya. Pero ni siquiera nos están dando esa información, entonces es lo que genera todas estas dudas y que son totalmente válidas. Sí, Bernardito tiene algo que agregar, sobre todo con estas preocupaciones de seguridad de esos datos, ¿no? Claro. Primero, tengo que decir algo que me parece relevante en toda esta discusión. La alcaldía sale con su plataforma el 5 de abril. Nos dice que es voluntaria y que es para tener una información para ayudar. Y el 24 de abril nos cambia el formato, el libreto, y nos dice que es obligatoria. Cuando las autoridades no son veraces
con toda seguridad no son leales. Eso es elemental, eso es una fuerza de las circunstancias. Eso de un lado. De otro lado, yo con suspicacia sí digo, ¿por qué me piden tanta información referida a EPM, a Empresas Públicas de Medellín? Bueno, y en tercer lugar, esto sí sirve para algo. Creo que no sirve. Puede servir quizá para fines que no conocemos. Y entonces, cuando no conocemos los fines, no deberíamos suministrar la información porque no sabemos qué nos va a pasar. Entonces, yo sí tengo preocupaciones ciudadanas y, por supuesto, como se ha dicho, sobre el control. Cuando la información ya no se use, ¿cómo se va a destruir? Habrá una veeduría. Y otra pregunta, la información que circula por estos medios evidentemente es destruible y los hackers no existen y están ahí y como son ilegales se llevan la información y nadie sabe ni que la tienen y en 10 años nos enteramos. Esto no es tan simple. El uso de estas herramientas tiene que ser profunda, inmensamente responsable, inmensamente. Y esto no va a ayudar y no tiene prácticamente nada que ver con la pandemia y nos está causando ese escozor a toda la ciudadanía. Además de lo que dije inicialmente, esto no está al alcance de todos los ciudadanos de nuestra ciudad. Es que no todos son tecnológicos, no todos tienen internet en su casa ni computador portátil, por favor. El alcalde tendría que darse cuenta de esto. Creo que otra pregunta. Sí, dale, Alfonso, dale. No, simplemente iba a hacer un antecedente, Pascual, y es leí recientemente con la Corona App, que es la aplicación nacional, que además la montaron encima de una aplicación que se había hecho para el Mundial de Brasil. Y fuera, entonces, pues una de estas organizaciones que protege datos se da cuenta, lo hace público y los obliga a decir que van a tener que eliminar los datos que tenían de 2014 de Brasil. O sea, imagínense ustedes si para poder, es que a mí me sorprende mucho que de un día para otro montes una plataforma y que entonces, claro, se utilizan ya datos viejos, o sea, ya no se destruyeron, ya no sabemos qué tienen ahí. Además, bueno, la crítica es impresionante porque en esa incluso había datos sensibles de procedencia étnica, de la gente cómo viajaba, cómo se movía. Entonces el dato de verdad, pues la vehemencia con que Bernardita lo dice, pero es que creo que es de verdad muy delicado y la pandemia nos mantiene un poco con el velo y pues dejamos que se hagan las cosas porque no es un momento donde podamos reflexionar tranquilamente. Y hablando, voy a decir algo, quizá un poco más en broma, ¿no? Y es que montar entonces esta plataforma, como nos cuenta Alfonso, sobre una a su vez montada para un mundial de fútbol, hay que tener en cuenta que hoy los futbolistas no nos sirven para mucho. Hoy Messi y Ronaldo no nos resultan muy útiles. Necesitamos ciencia, médicos y quien piense razonablemente para ponerle el orden al mundo. No tenemos conductores del mundo en esta dificultad y esos no son los que nos sirven. Felipe, yo te quería preguntar por legalmente dónde está la defensa. Yo veo que la superintendencia tiene un control, tiene asignado pues un control sobre este tipo de información y me imagino que legalmente también hay otro tipo de veedurías, no solamente superintendencia, sino legales. ¿Quién nos puede defender de este tipo de cosas? Por tratarse de una entidad pública, acá sería la Procuraduría. Sería la Procuraduría. Finalmente nos rige la misma ley, pero la entidad de vigilancia y de sanción por excelencia acá sería la Procuraduría y no la SIC. Complementando un poco lo que decía Bernardita, y sobre el segundo punto, y es, ¿qué pasa? Digamos, nadie nos ha dicho dónde se están almacenando estas bases de datos, por lo menos de la de Medellín Te Cuida. Se están almacenando en servidores nacionales o en servidores de un tercer país.
ese tercer país está acorde con o cumple con la normatividad o con los mínimos que nos garantiza la normatividad colombiana y quién está haciendo seguimiento a ese cumplimiento por parte de la alcaldía. Entonces son preguntas que le surgen a uno y que pues no parece encontrar una respuesta rápida. Otra cosa es lo que mencionabas, Pascual. En cuanto a derechos, yo antes de acudir a la entidad sancionatoria por excelencia tengo que, en principio, agotar un requisito de procedibilidad, es decir, para poder iniciar, dar lugar a que se inicie la investigación, tengo que acudir a ellos. Pero entonces, ¿será que yo puedo solicitar que se supriman esos datos? ¿Y ante quién los solicito? En teoría ellos dicen, es muy curioso cuando uno lee los documentos que ellos tienen ahí colgados en la página, porque tienen una política del 2018, que era de la alcaldía anterior, de la administración anterior, y me dice, usted puede ir a la Alpujarra o puede hacerlo por la página web, pero en la página web no te dicen, no te dan instrucciones cómo, y vuelve y juega lo que decía Bernardita, no todas las personas tienen acceso a internet, no todos en Medellín tienen acceso a un computador o un dispositivo móvil. ¿Okay? Entonces le están poniendo barreras al acceso o al ejercicio de estos derechos. Y con estos términos y condiciones de la plataforma que sacaron, como tratando de crear disfrazadamente unas políticas de protección de datos que resultaron insuficientes, que no cumplen con la normatividad, te dicen que para ejercer los derechos utilicen los mecanismos establecidos en la ley, te dicen cuál es el artículo, pero prácticamente te exigen que seas un abogado para identificar cuáles son esos mecanismos. Entonces dejan al ciudadano en realidad que en un limbo, porque entonces es escoger entre eso. Usted trabaja o suministra los datos, o usted tiene salud, si es que se puede, si esto puede verse como una herramienta para garantizar la salud de las personas, o tiene privacidad o tiene derecho a decidir sobre sus datos personales. Y no debería ser así, no debería ser una disyuntiva, debería ser en conjunto. Aquí hay que decir también que esas falencias al inicio no parecen ser unas falencias culposas, porque estamos hablando de que el alcalde es un ex viceministro de las TIC, ¿no? O sea que tiene conocimiento suficiente sobre el tema y eso también nos da antecedentes. Aquí no hay un descuido, aquí si hay un descuido voluntario, doloso si se quiere, o sea que también ahí hay una pregunta. Yo no sé, decía Alfonso ahorita los 2 millones de registrados y yo veo noticias variadas. Telemedellín dice el 27 de abril que hay 2.200.000, pero el 30 de abril el colombiano dice que por fuentes de la alcaldía hay 700.000 personas. Ajá. Entonces esos datos como que brincan y la administración dice que esto fue muy útil para contener el brote en la minorista, pero el primer contagiado en la minorista fue creo que el 10 de abril, la plataforma llevaba 5 días, o sea que yo creo que nos echan un cuento también muy reforzado. Sí. Después del brote de la minorista se dieron cerca de 250 muestras a gente cercana. Yo necesito una plataforma de 2 millones de personas para decirle a la gente de la minorista, ¿con quién trabaja usted? ¿Con quién vive? Ir y llevar a la Secretaría de Salud a tomar la muestra. No creo que esa herramienta de Big Data sea necesaria para saber quién trabaja en la pescadería y quién fue a almorzar con el carnicero. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y todo esto surge por la misma falta de claridad y la insuficiencia de información que están suministrando. Yo trato de ser muy objetivo en esto y apegarme simplemente a lo que dice la ley y cómo funciona y cómo se ofrece la herramienta, pero la insuficiencia de información te genera demasiadas dudas. En este caso, y para comentarle a Bernardita, otro comentario adicional, Pascual, es que pareciera que los intereses personales de los alcaldes terminan siendo las prioridades de la ciudad. Si la obsesión es la seguridad, entonces nos llenamos de cámaras, ¿no? Siempre con una excusa tecnológica enmarcada en esta innovación, ¿no? Si la obsesión del mandatario es el Valle del Software, entonces pues vamos y volcamos el plan de desarrollo y las necesidades de la ciudad hacia la experticia o el interés particular de los mandatarios, por lo menos recientemente. En este momento se está discutiendo, Bernardita, el plan de desarrollo y lo que dicen algunos concejales preocupados es que toda la plata va para el Valle del Software, o sea,
que este problema además no es de una sola plataforma en un momento coyuntural, sino que de aquí en adelante, los 4 años, pues el gran monto del dinero va para allá en detrimento de sectores muy afectados como la educación, como la cultura, el tema de los jóvenes. Entonces, es más delicado, ¿no? Y con consecuencias más a largo plazo que simplemente lo que dure esta crisis. Claro, digámoslo de este modo. En los políticos se cumple perfectamente bien el famoso adagio clásico que dice que todo pintor cree que todos los problemas son de brocha. El alcalde es un experto en tecnologías, entonces cree que su estrategia fundamental de gobierno es la tecnología. Para ser un gran gobernante hay que conocer las necesidades de su comunidad. Yo sé que la necesidad tecnológica es importante y cómo prescindir de ella cuando además es tan valiosa y tan útil que si no existiera no estaríamos nosotros 4 reunidos acá y el confinamiento sería mayor. Pero no es la estrategia, es una de las estrategias. Entonces recordémosle al alcalde que como para los pintores todos los problemas no son de brocha, hay muchos más y que piensen todos. Bueno, Alfonso, yo creo que podemos hacer una última para que dejemos descansar a la gente el domingo y yo creo que esa última puede tener que ver con este tipo de derechos, decíamos al principio, para mucha gente son derechos de segunda, de tercera generación. En este momento mucha gente piensa, es que proteger esos derechos es una cosa casi que banal. Están hablando de trivialidades mientras la vida está en riesgo. Entonces, ese es como el panorama que nos pintan los políticos. La vida está en riesgo, no nos pongamos con banalidades, con bobadas, con pequeñas defensas de derechos. Hablemos un poco de ese derecho clave para que terminemos. ¿Qué significa ese derecho que fue un poco con lo que empezamos, ese derecho de privacidad y por qué creen ustedes que es un derecho importante incluso en momentos tan complicados? Si quiere, Felipe, puede empezar. Sí. Yo creo que en este momento, Pascual, y todos pues, estamos en, o sea, este es un momento decisivo y puede sonar muy cliché, pero es que este es un momento histórico para definir en qué bando vamos a estar, porque, y sin ser enemigos de la herramienta, es decir, la herramienta no puede ser el fin, la herramienta es eso, es una herramienta, pero no puede ser el fin, no puede ser la captura de la información, es la captura de la información, ¿para qué? Y debe primar ese derecho, pues porque finalmente es un derecho fundamental. El debido tratamiento de datos, la autodeterminación informativa es decir, es finalmente decidir yo con quién comparto mis datos, cuáles datos y por cuánto tiempo. ¿Ok? Pero acá la cuestión es, ya estamos en una crisis de salud, ya estamos en una crisis económica, ya estamos, lo mencionaba Bernardita, casi que en una crisis normativa, pero no podemos estar en una crisis de derechos. O sea, renunciar a estas libertades es renunciar a una, por ponerlo de cierta forma, una lucha que se dio o que se ha forjado o una evolución de los últimos 80 años en el mundo, que se dio a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Ok, entonces es un momento crucial para decir, sí, está bien, necesitamos una herramienta, pero la herramienta no es el fin, la herramienta es eso, es ese mecanismo para poder facilitar la vida de todas las personas, para poder proteger la vida y la salud, pero no podemos renunciar a nuestras libertades, eso es devolvernos 800 años. La gente está hablando que estamos por el orden o en la magnitud de la crisis de los 20, pero no podemos renunciar a los derechos que hemos adquirido en los últimos 80 años, y en Colombia, pues digamos, a partir de la Constitución del 91. Entonces jugamos un papel muy importante en estos momentos y tenemos que sensibilizar a las demás personas sobre la importancia del derecho que tenemos a controlar nuestros datos y nuestra información, porque en este momento, en cierta forma, lo tenemos bajo control. Que Medellín te cuida, si sea un Medellín te cuida, y que no sea un Medellín te vigila, porque no sabemos qué va a pasar después de que entreguemos esa información. Y yo diría también, como para concluir y en concordancia con todo lo que hemos dicho, le diría a los ciudadanos
que todos nuestros derechos son muy importantes, y lo son todos, porque si renunciamos hasta a nuestras libertades, como nuestra privacidad, nuestra expresión, nuestro pensamiento y opinión, claro que posiblemente tenemos salud y tenemos vida, pero con camisa de fuerza. Y eso en esos términos no tendría valor. Los derechos, como lo dijo Felipe, son grandes conquistas ciudadanas, con muchas dificultades de obtener. Como lo dijo una vez un poeta francés que me parece preciosísimo, nuestros derechos no nos los dejaron en un testamento, son grandes luchas sociales. Y en un descuido de estos, terminamos, claro que sí, atendidos en una clínica, pero con camisa de fuerza y la boca cerrada. Alfonso, yo creo que es clave que hayamos terminado hablando de política. Yo creo que eso tiene muchas dimensiones, que hayamos terminado hablando de política y de derechos. Esto tiene muchas dimensiones y los epidemiólogos no pueden ser los que marquen la única palabra en esto, porque entonces ahí terminamos viendo todos los derechos como caprichos y nos basamos simplemente en sus curvas. Así que yo creo que es importante que hayamos hablado de derechos, de política y de algunas cosas irrenunciables. Y creo que vamos a seguir hablando de eso porque las consecuencias pueden ser incluso peores que la enfermedad. Estas herramientas y estas posibilidades pueden terminar siendo peores. No sé si querés terminar con algo. Claro que sí, ¿no? Agradecerles a todos y pues ese llamado también desde ustedes, de su oficio, en momentos que es muy difícil ejercer control, como lo decía Bernardita al principio, con un Congreso que tiene muchas dificultades para reunirse, lo mismo el Consejo Municipal. Entonces creo pues que alzar la voz y hacer advertencias es muy válido, porque son momentos complejos para que los ciudadanos estén bien protegidos. Agradecerles por este rato y esperamos haber contribuido a que la gente se vaya enterando muy bien de lo que nos está pasando día a día. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Bernardita, Felipe, muchas gracias. A usted. Chao. Un abrazo. Chao.